un rey ungido por Dios, el hombre que alguna vez fue la esperanza de Israel. Terminó desangrándose sobre su propia espada en el monte Gilboa, rodeado de cadáveres y traicionado por su propia desesperación. Y lo peor no es eso, sino lo que vino después. Los filisteos mutilaron su cuerpo, le arrancaron la armadura, cortaron su cabeza y lo colgaron en una muralla como si fuera un trofeo sangriento. Israel estaba cansado de guerras, de invasiones constantes, de enemigos que parecían más organizados y más fuertes. Durante años habían vivido bajo el liderazgo de los jueces, hombres y mujeres levantados por Dios en tiempos de crisis. Jueces como Gedeón, Débora, Sansón, Jefté. Cada uno, en su momento, había guiado al pueblo y había traído victorias sorprendentes. Pero ese liderazgo era temporal. Un juez moría y el pueblo volvía a desviarse. Una generación buscaba a Dios y la siguiente lo olvidaba. La historia de Israel parecía un ciclo interminable. Pecado, derrota, clamor, liberación y otra vez pecado. En medio de este vaivén de victorias y derrotas, de momentos de fe ardiente y de caídas en la idolatría, los ancianos de Israel comenzaron a inquietarse profundamente. Había una sensación de vacío, de incertidumbre. Cada tribu defendía sus propios intereses. Cada familia se apoyaba en sus propios líderes locales, y aunque ocasionalmente se levantaban jueces que libraban batallas y traían alivio temporal, no había una figura permanente que uniera al pueblo bajo un solo estandarte. Los ancianos miraban alrededor y no podían ignorar lo que veían. Los filisteos, aquellos enemigos implacables del occidente, poseían ejércitos disciplinados, carros de hierro y, sobre todo, un rey que dirigía sus campañas con autoridad. Los amonitas, que habitaban al este del Jordán, también tenían un monarca que ordenaba sus filas y consolidaba su poder. Lo mismo ocurría con los moabitas, con los edomitas y prácticamente con todas las naciones vecinas. Aunque fueran enemigos, aunque practicaran dioses extraños y costumbres abominables, había algo que les daba una ventaja clara frente a Israel. Estaban organizados. Israel, en contraste, parecía una confederación frágil, una unión tenue de tribus que solo recordaban su hermandad cuando la guerra golpeaba sus puertas. No existía un ejército permanente ni una estructura política sólida. Cada tribu luchaba por su cuenta, y aunque todas reconocían la autoridad de Dios, su obediencia era voluble y muchas veces interesada. En tiempos de paz, cada cual hacía lo que bien le parecía. En tiempos de crisis, clamaban por un libertador, un juez, alguien que Dios levantara para traer salvación momentánea. Pero los ancianos comenzaron a pensar que eso ya no era suficiente. Estaban cansados de los ciclos interminables de opresión, clamor y liberación. Querían estabilidad. Querían un gobierno visible, tangible, que les diera seguridad frente a las naciones. En su corazón, comenzaron a sembrar un deseo que pronto se convertiría en exigencia. Queremos un rey. Esa idea creció en las reuniones de los ancianos, en las plazas de las ciudades, en los corredores de las aldeas. ¿Hasta cuándo seguiremos así?, decían unos. Los filisteos tienen un monarca que los dirige a la batalla. Nosotros dependemos de que Dios levante a alguien de manera inesperada, y cuando ese libertador muere, volvemos al caos. Otros respondían, miren lo que ocurrió con los amonitas, con los moabitas. Ellos tienen reyes y permanecen unidos. Nosotros, en cambio, somos vulnerables porque no hay un liderazgo que dure. El razonamiento parecía lógico, pero había un problema profundo en esa petición. Israel no era como las demás naciones. Ellos no necesitaban un rey humano porque ya tenían al Rey Supremo, el Señor de los ejércitos, el Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa, el que había abierto el Mar Rojo y había derrotado a Faraón, el que había derribado las murallas de Jericó y les había entregado la tierra prometida. Sin embargo, en el corazón del pueblo se fue gestando un deseo de parecerse a las naciones paganas. Querían seguridad visible, no invisible.
Querían un trono humano, no celestial. Querían un rey de carne y hueso al que pudieran aclamar, aunque eso significara desplazar la soberanía de Dios en medio de ellos. Finalmente, los ancianos decidieron llevar su petición al profeta Samuel. Lo buscaron con solemnidad, pero también con insistencia. Ya Samuel era anciano y su vida estaba marcada por fidelidad a Dios desde su niñez, pero sus hijos no caminaban en sus mismos pasos. Ellos habían tomado posiciones de liderazgo y se habían corrompido, aceptando sobornos y torciendo la justicia. Esa realidad sirvió de excusa para que los ancianos dijeran con firmeza: Samuel, tú has envejecido, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Establece, pues, para nosotros un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Aquel momento fue un quiebre en la historia de Israel. No estaban pidiendo simplemente una estructura política, estaban rechazando la dirección divina. Querían ser como los demás pueblos, aunque eso implicara renunciar a su identidad única como nación escogida por Dios. Las palabras golpearon el corazón de Samuel como un martillo. Se sintió rechazado, despreciado, como si toda una vida de servicio hubiera sido en vano. Pero Dios le habló con claridad: no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. El pedido de un rey no era un simple capricho, era una rebelión contra la autoridad del Creador. El pueblo no lo entendía, cegado por su deseo de estabilidad y de imitar a las naciones. Pero desde ese día, la historia de Israel cambiaría para siempre. Dios les daría un rey, sí, pero ese rey sería tanto una bendición como una advertencia. Sería el inicio de una era gloriosa y, al mismo tiempo, de una cadena de tragedias que aún hoy resuenan como lecciones para quienes buscan parecerse al mundo en lugar de confiar en el reino de Dios. Las comparaciones eran inevitables. ¿Por qué ellos tienen reyes y nosotros no? Si tuviéramos un rey, nadie nos volvería a humillar. Un rey podría dirigirnos a la guerra, organizar el ejército, imponer orden. Esa idea, al principio un susurro, fue creciendo hasta convertirse en un clamor nacional. Los ancianos de Israel fueron donde el profeta Samuel y con palabras firmes le dijeron: «Danos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Samuel escuchó aquellas palabras y sintió un golpe en el corazón. Él había sido juez y profeta durante años, había guiado al pueblo con fidelidad, había intercedido por ellos en momentos de crisis, y ahora lo rechazaban. El dolor personal era grande, pero lo que realmente lo inquietaba era algo más profundo. Al pedir un rey, Israel estaba rechazando el gobierno directo de Dios. Samuel llevó ese clamor en oración. Derramó su alma delante del Señor, y allí escuchó la respuesta divina. «No te han desechado a ti, Samuel. A mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado una y otra vez, y ahora quieren un rey humano en mi lugar». El pedido del pueblo era mucho más que una necesidad política. Era una declaración de independencia espiritual. Israel, la nación que había nacido de una promesa, que había cruzado el Mar Rojo siguiendo una nube y una columna de fuego, que había visto caer murallas en Jericó con solo gritos y trompetas, ahora quería ser como los demás. Ya no les bastaba ser el pueblo escogido, gobernado directamente por el Rey Eterno. Querían un trono visible, una corona de oro, un hombre que marchara delante de ellos en las batallas. Samuel advirtió al pueblo con voz fuerte y solemne: «Si tienen un rey, no piensen que será solo para darles victorias. Él tomará a sus hijos y los pondrá en su ejército. Tomará a sus hijas para trabajen en su palacio. Exigirá impuestos, se quedará con lo mejor de sus cosechas y con lo mejor de sus ganados. Serán sus siervos, y un día se lamentarán por haber pedido esto». El pueblo escuchó, pero no cambió de opinión. Con una mezcla de terquedad y desesperación, respondieron: «No importa, queremos un rey sobre nosotros, queremos ser como las demás naciones, queremos alguien que nos juzgue y pelee nuestras batallas». La decisión estaba tomada.
No importaba cuánto Samuel tratara de hacerlos reflexionar. El clamor del pueblo era más fuerte que su confianza en Dios. Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Escúchalos, concédeles lo que piden, pero hazlo bajo mis instrucciones». Ese día quedó marcado en la historia de Israel como un punto de quiebre. Un pueblo que había sido distinto a todas las naciones, gobernado por el Dios invisible, ahora quería ser igual que los demás. Un pueblo que había visto milagros sin rey, ahora buscaba seguridad en un hombre. Y así, el escenario quedó listo para la aparición de Saúl, el primer rey de Israel. El clamor de Israel no fue simplemente un pedido político. Fue una elección espiritual, cambiar la dirección de Dios por la seguridad de lo humano. Una decisión que traería consecuencias profundas en la historia del pueblo. Saúl jamás pensó que la historia lo señalaría. Era un joven de la tribu de Benjamín, la más pequeña e insignificante de Israel. En su corazón no había ambiciones de trono, ni sueños de grandeza. Era un hombre de campo, alguien que se levantaba temprano a cuidar el ganado de su padre, sin imaginar que sus pasos serían guiados hacia el destino más alto, y al mismo tiempo más pesado. Alto, fuerte y de porte imponente, Saúl destacaba a simple vista. Pero detrás de esa estatura había un espíritu inseguro, un corazón temeroso y un alma que aún no conocía la magnitud de lo que Dios había preparado. La historia, que más tarde se tornaría en tragedia, comenzó de la manera más simple, casi insignificante a los ojos humanos: unos burros perdidos. Quis, hombre de la tribu de Benjamín, poseedor de tierras y ganado, padre de un joven alto y apuesto llamado Saúl, descubrió que parte de sus animales habían desaparecido. Para cualquiera en aquella época, la pérdida de bestias de carga era un problema doméstico, un contratiempo común en medio de la rutina del campo. Pero lo que parecía un hecho trivial sería, en realidad, la chispa que encendería un giro trascendental en la historia del pueblo de Israel. Con un dejo de preocupación, Quis llamó a su hijo y le dio una instrucción sencilla: «Levántate, toma contigo a uno de los criados y ve en busca de los burros». Saúl, obediente, no protestó. Para él, aquel encargo era apenas una tarea más, sin sospechar que cada paso en aquella búsqueda lo acercaba, sin retorno, al destino que lo aguardaba. Así comenzó el viaje. Saúl y su criado caminaron por colinas y valles, atravesaron senderos polvorientos y aldeas pequeñas, preguntando en cada rincón por el paradero de los animales extraviados. Nadie sabía nada. El calor del día se hacía más insoportable, los pies se llenaban de polvo, y la frustración comenzaba a pesar más que el cansancio. Buscar burros perdidos era algo que cualquiera podía hacer. No había gloria en esa misión, ni honor alguno que se pudiera cosechar. Saúl, joven de imponente presencia, probablemente se preguntaba en su interior: ¿por qué mi padre me envía a estas cosas tan pequeñas? Y sin embargo, lo que parecía un viaje inútil, sin propósito, era el camino cuidadosamente diseñado por la providencia divina. Días pasaron, y el rastro seguía siendo esquivo. Recorrieron la región montañosa de Efraín, atravesaron la tierra de Salisa, y luego la tierra de Saalim, sin hallar nada. Finalmente llegaron a la tierra de Benjamín, y aún allí, la búsqueda resultó infructuosa. Cada intento fallido aumentaba el peso del desánimo. El criado miraba a Saúl, y Saúl miraba al horizonte vacío, preguntándose si debían rendirse y regresar con las manos vacías. «Volvamos ya», dijo Saúl en un momento de cansancio. «Mi padre dejará de preocuparse por los burros y empezará a angustiarse por nosotros». Pero el criado, mostrando más fe que su señor, respondió: «Hay en esta ciudad un hombre de Dios, muy respetado. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos, quizás él nos indique el camino que debemos seguir». Era una sugerencia simple, pero cargada de destino. La idea de consultar a un profeta por la pérdida de unos animales podía parecer exagerada, hasta absurda. Sin embargo, aquel consejo fue la puerta de entrada a lo que Saúl jamás hubiera imaginado.
porque el hombre de Dios, de quien hablaba el criado, era Samuel, el último de los jueces, el profeta que guiaba a Israel y que llevaba en su corazón un secreto divino. El Señor le había revelado que muy pronto conocería al hombre al que ungiría como rey sobre su pueblo. Y así, lo que había comenzado con unos burros extraviados, un contratiempo ordinario, se transformaba en el preludio de una revolución espiritual y política. En los planes de Dios, nada era casualidad. Aquel extravío animal no era un error ni una pérdida, sino la llave destinada a abrir un nuevo capítulo en la nación de Israel. Saúl aún no lo sabía, pero cada paso que daba en aquel sendero polvoriento lo alejaba de su vida común y lo acercaba a un trono, a una corona, y también a una caída que se recordaría por generaciones. Cansado, Saúl estaba a punto de desistir. Pensaba regresar a casa con las manos vacías, temiendo que su padre se angustiara más por su ausencia que por la pérdida del ganado. Pero su criado tuvo una idea. Hay en esta ciudad un hombre de Dios. Todo lo que dice se cumple. Vayamos a consultarle. Quizá él nos muestre el camino. Ese hombre era el profeta Samuel. Samuel, ya anciano, había guiado a Israel durante décadas. Había sido juez, sacerdote y profeta, el último de una era que estaba por terminar. Su corazón se había quebrado cuando el pueblo pidió un rey, pero aún en medio de su dolor, obedecía la voz del Señor. Y esa mañana, Dios le había hablado claramente. Mañana te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Tú lo ungirás como príncipe sobre mi pueblo. Él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque he mirado la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado a mí. Así, mientras Saúl buscaba burros, el cielo lo buscaba a él. Cuando Samuel lo vio, el Espíritu de Dios le confirmó: Este es el hombre. El profeta Samuel, hombre de Dios temido y respetado en toda la nación, había recibido revelación directa del Altísimo. Mañana, a esta misma hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. A él ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Él lo librará de mano de los filisteos, porque he mirado a mi pueblo y he escuchado su clamor. Con esa certeza grabada en su corazón, Samuel esperaba. Y cuando sus ojos se encontraron con aquel joven alto, de semblante noble, inmediatamente supo que el plan de Dios comenzaba a desplegarse. Saúl, por su parte, no comprendía nada. Había llegado a la ciudad buscando un profeta para preguntarle por unos burros extraviados. Lo que menos esperaba era que el varón de Dios mismo lo recibiera en la puerta, lo saludara con deferencia y lo tratara con un honor reservado para príncipes. Samuel, sonriendo con esa serenidad que solo tienen los que conocen los secretos del cielo, le dijo: No te preocupes por las asnas que se perdieron hace ya 3 días, porque se han hallado. Pero lo que realmente importa es algo mucho mayor. El deseo de todo Israel está puesto en ti y en toda la casa de tu padre. Esas palabras cayeron sobre Saúl como un rayo. ¿Él? ¿El deseo de Israel? Sus pensamientos se agitaron con incredulidad. ¿Acaso soy yo alguien para recibir tales palabras?, pensaba. Soy benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y aún dentro de mi tribu, mi familia no tiene renombre alguno. ¿Por qué este anciano me habla como si fuera alguien importante? Samuel, sin responder aún a la tormenta interior de Saúl, lo condujo a una cena preparada de antemano. Era un banquete solemne, al cual habían sido invitados los más distinguidos de la ciudad. Y en medio de todos, el profeta tomó a Saúl y lo colocó en el lugar principal de la mesa, ese asiento reservado para el más honorable de los presentes. Los ojos de los invitados se abrieron con sorpresa. Nadie conocía al joven forastero, pero si Samuel lo honraba de esa manera, debía haber un propósito oculto. Murmullos comenzaron a circular, y la tensión en el ambiente creció. Saúl, sin embargo, estaba desconcertado, casi incómodo. No comprendía qué estaba sucediendo, ni por qué todos lo miraban como si algo extraordinario estuviera ocurriendo.
Entonces Samuel ordenó que trajeran la porción de carne que había sido reservada con antelación. El cocinero obedeció, colocando ante Saúl una pieza especial, la espaldilla, la parte más distinguida, la que se apartaba como símbolo de honor en los sacrificios y banquetes sagrados. «Come», le dijo Samuel. «Esto ha sido guardado para ti desde antes de que yo invitara al resto de los presentes». Las palabras del profeta eran como un velo que se levantaba poco a poco. Saúl, aún en su asombro, entendía que lo que estaba viviendo no era fruto de la casualidad. Todo estaba preparado. La mesa, la comida, el asiento de honor, como si, desde mucho antes de que él mismo emprendiera el camino tras los burros perdidos, Dios ya hubiera trazado el guión de cada detalle. El corazón de Saúl latía con fuerza. Se sentía dividido. Por un lado, la humildad y la inseguridad lo hacían pensar que no merecía tal trato. Pero por otro, la solemnidad del momento, la presencia del profeta y el murmullo expectante de los invitados le hacían intuir que algo grande, algo imposible de rechazar, estaba por comenzar en su vida. Mientras comía aquella porción reservada, seguramente recordó las palabras de Samuel. «El deseo de todo Israel está puesto en ti». ¿Qué significaba aquello? ¿Qué podía esperar de alguien que hasta hacía unos días no era más que un joven campesino, hijo de un benjamita, criado en la sencillez de las tareas del campo? El contraste era abismal, lo ordinario de sus orígenes frente a lo extraordinario de la mesa en la que ahora estaba sentado. Como si la vida le estuviera diciendo que ya no había marcha atrás, que aquel banquete era el umbral hacia un destino del cual no podría escapar. Los invitados, mientras tanto, observaban en silencio. Algunos con respeto, otros con curiosidad, y quizá más de uno con recelo. Pero ninguno podía negar que había algo especial en aquel momento. La mirada de Samuel lo confirmaba. El anciano veía en Saúl no solo a un joven confundido, sino al primer rey que guiaría a la nación. Y así, entre platos compartidos, murmullos contenidos y un asiento de honor que parecía demasiado grande para él, Saúl dio su primer paso dentro de una historia que ya no le pertenecía, sino que sería escrita con tinta divina en las páginas eternas de Israel. Un banquete selló el inicio de su reinado. Una cena sencilla, pero cargada de un simbolismo celestial. La mesa de los hombres anunciaba lo que el cielo ya había decretado. Pero al día siguiente, en un acto secreto y solemne, Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó, diciendo: «El Señor te unge hoy como príncipe sobre su heredad». Ese instante cambió todo. Israel ya no sería gobernado únicamente por profetas ni jueces, sino por un rey humano, visible, como las demás naciones. Y ese rey era Saúl, el hombre inesperado, escogido no por su linaje ni por su experiencia, sino porque Dios quiso mostrar que su plan trasciende las expectativas humanas. Para confirmar su llamado, Samuel le anunció señales específicas: encuentros con hombres, panes recibidos de desconocidos, una compañía de profetas en cuyo medio el Espíritu de Dios vendría sobre él. Y todo se cumplió con exactitud. El corazón de Saúl fue transformado. Cuando se unió al grupo de profetas, el Espíritu del Señor descendió sobre él con poder, y comenzó a profetizar. Los que lo conocían quedaron atónitos. ¿También Saúl entre los profetas? Era evidente. El Espíritu de Dios lo había escogido. Pero aunque Dios lo había señalado, Saúl aún dudaba de sí mismo. Cuando Samuel convocó a todo Israel para presentar públicamente al nuevo rey, las tribus fueron llamadas una a una, hasta que el destino señaló a Benjamín, y dentro de Benjamín a la casa de Quis, y dentro de esa casa a Saúl. Y cuando su nombre fue proclamado, no lo encontraron. El joven, temeroso, se había escondido entre el equipaje. El pueblo lo buscó y lo halló. Y al verlo salir, alto, sobresaliendo sobre todos, Samuel exclamó: ¿Han visto al que ha escogido el Señor? No hay nadie como él entre todo el pueblo. Entonces un grito unánime retumbó en la asamblea: ¡Viva el rey! Así,
Aquel hombre que había salido a buscar burros regresó con una corona en su destino. El hombre inesperado había sido señalado por Dios para abrir una nueva era en Israel, la era de la monarquía. Pero en lo profundo de su ser, Saúl aún cargaba con dudas, con inseguridades, con temores que pronto pondrían a prueba su reinado. La elección ya había sido hecha. El profeta Samuel, siguiendo la voz de Dios, había señalado a Saúl como el primer rey de Israel. Pero ahora faltaba un paso crucial, el momento en que todo el pueblo debía ver con sus propios ojos al hombre que llevaría la corona. El ambiente estaba cargado de expectación. Desde las tribus más distantes habían llegado hombres, mujeres y ancianos. Había ruido, murmullos, preguntas que cruzaban de un grupo a otro. ¿Quién será el elegido? ¿Será de Judá, la tribu de los reyes? ¿O quizá de Efraín, los poderosos del norte? Las familias se agrupaban bajo las banderas de sus tribus. El sol ardía sobre las cabezas, pero nadie se movía. Los ojos estaban puestos en Samuel, el hombre de Dios, el profeta que durante años había guiado a Israel con palabra firme y sin mancha. El procedimiento comenzó. Una antigua costumbre de sorteo sagrado, donde cada tribu era llamada y reducida hasta que quedara una familia, y de esa familia un hombre. Todos sabían que el Espíritu de Dios dirigía aquel proceso. Primero, la suerte recayó sobre la tribu de Benjamín. Un murmullo recorrió la asamblea. Benjamín era la más pequeña de las tribus, casi destruida en una guerra civil años atrás. Nadie esperaba que de allí surgiera el rey de Israel. Después, el sorteo fue reduciendo aún más, de clan en clan, de familia en familia. Y finalmente, el nombre se escuchó con claridad. Saúl, hijo de Quis. El silencio se hizo pesado como una losa. Los ojos comenzaron a buscarlo. Mujeres se levantaron de puntillas. Hombres treparon sobre piedras para ver mejor. El profeta Samuel lo había anunciado. Saúl sería el rey. Pero en el lugar designado no había nadie. ¿Dónde está?, preguntaron. ¿Acaso no ha venido? El murmullo se convirtió en inquietud. Algunos comenzaron a dudar. ¿Será este un buen comienzo para Israel? ¿Cómo puede reinar un hombre que no aparece? Y entonces alguien lo vio. Entre los carros, entre las cargas de equipaje que las tribus habían traído, escondido como un niño asustado, estaba Saúl, el elegido de Dios, oculto entre las cosas. Un mensajero corrió y lo sacó de allí, casi a empellones, como quien rescata a alguien escondido de su propio destino. Saúl salió con pasos vacilantes, el rostro encendido de vergüenza, los ojos fijos en el suelo, como si quisiera desaparecer entre la multitud. Caminaba cabizbajo, con el peso de una carga que aún no comprendía del todo. No era un héroe, no era un guerrero probado. Era simplemente Saúl, el hijo de Quis, arrastrado por un torbellino de circunstancias que lo sobrepasaban. La multitud guardó silencio. Todos esperaban ver al hombre que Samuel había señalado como el elegido. Los murmullos crecían como un murmullo de viento entre árboles. Algunos lo miraban con expectativa, otros con escepticismo. ¿De verdad este hombre sería rey? Y entonces sucedió lo inesperado. Saúl levantó la cabeza. Su figura emergió entre la multitud como una torre. Era más alto que todos, tan imponente que parecía elevarse un palmo sobre el resto. El contraste era innegable. Mientras los demás quedaban ocultos en la multitud, él sobresalía como un roble en medio de arbustos. Su presencia imponía respeto, y los ojos de todos quedaron fijos en él. Samuel alzó la voz y proclamó: «Ven al que el Señor ha escogido. No hay otro como él en todo el pueblo». Un clamor estalló entre los presentes, como un rugido contenido. «¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey!». El aire se llenó de emoción, de asombro, de júbilo. Algunos levantaban las manos, otros gritaban con fuerza. Era como si en ese instante la nación entera hubiera encontrado un centro, una esperanza, una figura en torno a la cual unirse. Pero dentro de Saúl, el torbellino no cesaba. Su altura imponía respeto, sí, pero su corazón seguía temblando.
Mientras el pueblo lo vitoreaba, él seguía preguntándose en silencio: ¿por qué yo? ¿Cómo un hombre tan inseguro puede cargar con el peso de todo Israel? Los murmullos cesaron. Hubo un instante de silencio, y luego, como un trueno, se levantó el grito del pueblo: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! El eco se extendió como un río de voces por todo el campamento. Hombres golpeaban sus lanzas contra el suelo, mujeres levantaban las manos, jóvenes corrían con júbilo. Israel, por primera vez en su historia, tenía un rey. Pero en lo profundo del corazón de Saúl había un vacío. Sus pies estaban sobre la tierra de reyes, pero su espíritu aún estaba en sombras. El miedo lo había hecho esconderse. La duda le había impedido salir con firmeza. El pueblo lo veía con ojos de admiración, pero Dios veía más allá de su estatura. Veía un corazón dividido, frágil, que aún no comprendía la magnitud del llamado. Ese día comenzó oficialmente el reinado de Saúl. Se escribieron leyes, se proclamaron palabras solemnes, y se selló la coronación con júbilo. Pero el recuerdo de aquel instante quedó grabado: el rey que se escondió entre los equipajes. Un símbolo de lo que vendría después. Un hombre grande por fuera, pero pequeño por dentro. Fuerte en apariencia, pero débil en decisión. La corona había caído sobre su cabeza, pero aún no había descendido a su corazón. El tiempo de prueba para el nuevo rey no tardó en llegar. Apenas Israel comenzaba a asimilar la idea de tener un monarca, una noticia oscura recorrió las tribus como un viento de desgracia. Nahás, rey de los amonitas, había sitiado la ciudad de Gabes de Galaad. Los amonitas, enemigos antiguos de Israel, no solo buscaban someter a los habitantes de esa ciudad, sino humillarlos públicamente. Su mensaje fue cruel y despiadado: haced pacto con nosotros, y os sacaremos el ojo derecho a cada uno, para afrenta de todo Israel. El pueblo de Jabes, temblando de miedo, suplicó por misericordia. Clamaron a Nahas que les concediera 7 días, para enviar mensajeros a todas las tribus, esperando que alguien acudiera a rescatarlos. Era un pedido desesperado, una última chispa de esperanza antes de la oscuridad. Los mensajeros llegaron hasta Gabaa, donde estaba Saúl. Pero aquel rey recién ungido aún no se movía como rey. No vivía en un palacio, ni estaba rodeado de guardias. Todavía se ocupaba de los campos de su padre. Cuando lo encontraron, Saúl venía del campo, detrás de sus bueyes, como un hombre común, ajeno a la magnitud de lo que se avecinaba. Al escuchar las palabras de los mensajeros, el clamor de Jabes, la afrenta de los amonitas y la humillación que se cernía sobre todo Israel, algo ardió en lo profundo de su espíritu. El espíritu del Señor vino sobre Saúl con poder, y su furia se encendió grandemente. Entonces, en un acto contundente, tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo Israel con este mensaje: así se hará con los bueyes de todo aquel que no salga en pos de Saúl y de Samuel. El terror del Señor cayó sobre el pueblo, y todos, como un solo hombre, respondieron al llamado. Desde el norte hasta el sur, desde las montañas hasta los valles, las tribus se levantaron para la batalla. Se contaron más de 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá, un ejército inmenso, unido bajo un rey que hasta hacía poco había permanecido escondido entre el equipaje. Los mensajeros llevaron de regreso las palabras de esperanza a Jabes de Galaad: mañana, cuando caliente el sol, seréis liberados. El pueblo, que hasta entonces había llorado amargamente, se llenó de ánimo. Al amanecer del día siguiente, Saúl dividió al ejército en 3 compañías. Atacaron el campamento amonita en la vigilia de la mañana, sorprendiendo a sus enemigos cuando aún no se levantaba el sol. El estruendo de los pasos, el clamor de los guerreros y el filo de las espadas hicieron temblar la tierra. Los amonitas fueron derrotados de manera aplastante, y los sobrevivientes huyeron tan dispersos que no quedaron 2 hombres juntos. Israel, que había dudado del joven rey, ahora lo contemplaba con nuevos ojos. Los mismos que murmuraban contra él decían:
¿Quién es el que decía, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traedlos, y morirán. Pero Saúl, en un gesto de nobleza y humildad, respondió, Nadie morirá hoy, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Fue en ese momento, después de la victoria, cuando Samuel convocó al pueblo a Gilgal. Allí renovaron el reino, ofrecieron sacrificios de paz y se llenaron de gozo. Israel, por primera vez, reconoció a Saúl no solo como un ungido en secreto, ni como un hombre alto escondido entre el equipaje, sino como un rey verdadero, levantado por Dios para darles victoria. La amenaza de los amonitas quedó destruida, y el corazón del pueblo fue restaurado. El joven campesino se había transformado en líder. El rey inseguro había pasado la primera prueba, y el nombre de Saúl resonó en toda la tierra de Israel como el hombre a quien Dios había dado poder para salvar. Pero aquella victoria, brillante y decisiva, era solo el comienzo. El fuego de la guerra, la tentación del poder y las sombras de la desobediencia aún aguardaban más adelante. La guerra contra los filisteos se había convertido en una sombra constante sobre Israel. Año tras año, esa nación poderosa los oprimía con su ejército bien armado, con carros de hierro, con espadas forjadas en fuego extranjero, mientras los israelitas apenas contaban con hoces y arados convertidos en armas improvisadas. El miedo recorría cada aldea, y los hombres hablaban en sus casas en voz baja, como si los enemigos pudieran escucharlos incluso desde la distancia. Fue en ese contexto que Samuel, el profeta, dio a Saúl una instrucción solemne. Ve a Gilgal, y allí espera 7 días. Yo vendré a ti para ofrecer el sacrificio al Señor y para darte dirección antes de la batalla. Las palabras parecían claras, pero lo que Saúl no comprendía era que no solo se trataba de esperar un número de días. Era una prueba, una oportunidad para que el rey recién establecido demostrara que su confianza no estaba en su propia espada, ni en el tamaño de su ejército, sino en la fidelidad del Dios que lo había escogido. La presión aumenta. Los días pasaron con lentitud insoportable. El campamento de los filisteos se extendía como un mar oscuro sobre las colinas. Miles de soldados, carros de guerra y jinetes que brillaban bajo el sol. Frente a esa visión aterradora, el corazón de Israel se deshacía. Los hombres de Saúl comenzaron a desertar. Unos huyeron a cuevas, otros cruzaron el Jordán buscando refugio en Galaad. Los que quedaban miraban a su rey con ojos llenos de ansiedad, esperando una señal, una palabra, cualquier cosa que les devolviera valor. Saúl, aunque alto e imponente en apariencia, sentía el peso de un miedo que lo desgarraba por dentro. El 7º día llegó, y Samuel aún no aparecía. La gente murmuraba, «Nos ha abandonado el profeta. ¿Dónde está la voz de Dios en medio de esta crisis?» La tensión era insoportable. El enemigo estaba cerca, su ejército se desmoronaba, y el rey sentía que la situación se le escapaba de las manos. La decisión fatal. Entonces, Saúl, dominado por la presión y el temor de perder el control, tomó una decisión que marcaría su destino. «Traedme el holocausto y las ofrendas de paz». Los sacerdotes obedecieron su orden. Saúl, con manos temblorosas, comenzó a ofrecer el sacrificio. El humo subió hacia el cielo como testigo silencioso de su desobediencia. No había terminado aún el rito, cuando una figura apareció a lo lejos. Era Samuel. El profeta llegó justo en el momento en que la insensatez de Saúl quedaba expuesta. Su rostro era severo, y su mirada traspasaba al rey con una mezcla de dolor y enojo santo. «¿Qué has hecho?», preguntó Samuel con voz firme. Saúl trató de justificarse. «El pueblo se me desertaba. Tú no llegabas en el plazo. Los filisteos ya estaban reunidos contra nosotros. Me vi obligado a ofrecer el sacrificio, para que el Señor estuviera con nosotros». Pero las excusas del rey no pudieron ocultar la realidad. Había confiado más en sus propios recursos que en la palabra de Dios. La sentencia de Samuel levantó su voz con solemnidad. «Has actuado neciamente. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio.
Si lo hubieras hecho, Él habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no permanecerá. El Señor ya se ha buscado un hombre conforme a su corazón, y lo ha designado para ser príncipe sobre su pueblo». El silencio cayó sobre el campamento. Los soldados miraron con asombro y miedo. Saúl, que apenas comenzaba su reinado, ya escuchaba la sentencia que lo marcaría para siempre. Y el costo de la impaciencia. En ese instante, el rey comprendió, aunque tal vez no en toda su profundidad, que había cruzado una línea que no podía deshacerse. La desobediencia, nacida de la impaciencia y del miedo, le había costado lo más valioso, la confirmación del reino de parte de Dios. Aún seguiría reinando por años, pero lo haría bajo la sombra de una sentencia. Su trono estaba manchado por la duda, y su autoridad comenzaba a tambalear. El Dios que lo había levantado, ahora se levantaría contra él. Así, la impaciencia de Saúl se convirtió en un recordatorio eterno. En la vida de fe, no basta con comenzar bien. El verdadero reinado no se mide por la fuerza del brazo ni por la rapidez de las decisiones, sino por la obediencia paciente al Señor, aun cuando todo alrededor grite que el tiempo se acaba. El tiempo había llegado. La voz del Señor habló a Samuel con un mandato claro y solemne. «Ve y dile a Saúl: yo me acuerdo de lo que Amalec hizo a Israel, cuando se interpuso en el camino al salir de Egipto. Ahora, pues, ve y ataca a Amalec. Destruye por completo todo lo que tiene. No tengas compasión. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los animales». Era un juicio divino que se había postergado por generaciones. Amalec, enemigo antiguo, había mostrado crueldad cuando Israel era un pueblo débil y recién liberado de la esclavitud. Ahora, Dios pedía a Saúl ejecutar justicia en su nombre. El ejército convocado. Saúl escuchó la orden y convocó a su ejército. Hombres de todas las tribus se reunieron en masa, listos para marchar contra Amalec. Era una oportunidad para reivindicarse, para demostrar obediencia al Señor después de sus fallas pasadas. Al frente de las tropas, Saúl parecía seguro. Pero en su corazón se agitaban pensamientos contradictorios. ¿Debía cumplir al pie de la letra aquel mandato? ¿Acaso no sería más provechoso guardarlo mejor como trofeo de guerra, como ofrenda? La semilla de la desobediencia comenzaba a germinar en silencio. La batalla. La guerra fue rápida y decisiva. Los amalecitas no pudieron resistir el poder del ejército de Israel. Ciudades ardieron, los guerreros cayeron, y el pueblo enemigo fue derrotado de manera contundente. Saúl había recibido la victoria de parte del Señor. Pero en el momento de tomar la decisión final, su corazón vaciló. En lugar de destruirlo todo, Saúl decidió guardar lo mejor del botín: ovejas, vacas, camellos y ganado selecto. Y lo más grave, perdonó la vida del rey Agag, el enemigo que debía ser ejecutado como señal del juicio de Dios. El mandato había sido claro: destruir por completo. Pero Saúl, cegado por su razonamiento humano, creyó que podía mejorar las instrucciones divinas, el engaño de su propia voz. Cuando Samuel fue a encontrarlo, Saúl salió a su encuentro con una sonrisa triunfante y palabras cargadas de aparente devoción. «Bendito seas tú del Señor. He cumplido la palabra de Jehová». Samuel lo miró con ojos penetrantes, sabiendo la verdad. Entonces preguntó: «¿Y qué es este balido de ovejas que llega a mis oídos? ¿Qué es este mugido de vacas que escucho?». La mentira de Saúl se desmoronó en segundos. Intentó justificarse. «El pueblo trajo lo mejor del ganado para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Lo demás lo destruimos». Pero Samuel no se dejó engañar. Su voz tronó con una mezcla de tristeza y enojo santo. «Detente. Te diré lo que Jehová me dijo esta noche». Y con solemnidad le recordó que, aunque Saúl era pequeño a sus propios ojos, había sido levantado como rey sobre Israel. ¿Cómo había podido desobedecer de manera tan descarada? La frase que marcó el destino.
Saúl intentó excusarse otra vez, culpando al pueblo, tratando de disfrazar su pecado como un acto de adoración. Pero Samuel, lleno de la autoridad de Dios, pronunció aquellas palabras que quedaron grabadas en la historia. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras? Mejor es obedecer que sacrificar, y prestar atención que ofrecer la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue un golpe devastador. La sentencia había caído. El rey rechazado. Saúl, en un acto de desesperación, confesó su pecado. Admitió haber transgredido la orden divina. Rogó a Samuel que lo perdonara y que intercediera por él para que Jehová no lo desechara. Incluso intentó aferrarse al profeta, suplicando que lo honrara delante del pueblo para no perder la apariencia de realeza. Pero el veredicto estaba sellado. La corona ya no le pertenecía ante los ojos de Dios. Aunque seguiría en el trono durante años, su autoridad espiritual había terminado en ese preciso instante. Samuel, con un corazón desgarrado, se apartó de él, y desde aquel día nunca más volvió a ver a Saúl. El profeta lloró amargamente por el rey que había empezado con promesas de grandeza, pero que se hundió en el abismo de la desobediencia. El espíritu se aparta, y lo más trágico sucedió después. El Espíritu de Dios, que una vez había llenado a Saúl con valentía y poder, se apartó de él. En su lugar, un espíritu atormentador comenzó a acosarlo, llenando su mente de oscuridad, celos y tormento. El hombre que había sido ungido como rey por mandato divino, ahora quedaba vacío, despojado de la gracia que lo había sostenido. Ese día, Israel comprendió una verdad eterna. La obediencia vale más que cualquier sacrificio. El rechazo a la voz de Dios es el principio de la ruina. Saúl ya no era el mismo hombre. Después de haber sido desechado por Dios, la paz de su corazón se convirtió en tormenta. El espíritu que antes lo llenaba de fuerza y dirección ya no estaba con él, y en su lugar, una sombra oscura lo perseguía día y noche. Sus consejeros lo veían perderse en crisis de furia, en depresiones profundas, en un desasosiego que lo hacía insoportable. Alguien entre los siervos tuvo una idea. «Mi señor, hemos oído hablar de un joven de Belén que sabe tocar el arpa con maestría. Su música calma el alma, y dicen que el Señor está con él». Así, sin imaginarlo, el destino de Saúl y de Israel comenzó a entrelazarse con el de un muchacho que, hasta ese día, era solo un pastor de ovejas. Ese joven era David, hijo de Isaí, el pastor que trajo paz. David no era un soldado, ni un príncipe, ni alguien que buscara el trono. Su vida era sencilla: pasar horas interminables en los campos de Belén, cuidando ovejas, defendiéndolas de lobos y osos, y llenando el silencio con cantos al Dios de Israel. Con el arpa en sus manos componía melodías que hablaban de confianza, de esperanza y de adoración. Cuando llegó al palacio, se encontró frente a un rey atormentado. Saúl, agitado, con la mirada perdida, parecía un hombre roto. Pero cuando David tocó el arpa, algo cambió. Las notas suaves llenaron la sala, y la angustia del rey comenzó a disiparse. Su respiración se calmó, sus ojos recobraron claridad y, aunque fuera por un momento, las tinieblas que lo rodeaban retrocedieron. David no lo sabía, pero con cada cuerda que pulsaba estaba siendo preparado para un propósito mayor. El día del gigante. Pasaron los años y el escenario cambió. Los filisteos, enemigos eternos de Israel, se levantaron nuevamente en guerra. Entre ellos, un guerrero colosal sembraba terror en el valle de Ela, Goliat de Gat, un hombre tan alto que parecía una montaña viviente, armado de bronce de pies a cabeza. Por 40 días, mañana y tarde, Goliat lanzó el mismo desafío. «Elijan un hombre que pelee contra mí. Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán esclavos nuestros».
El ejército de Israel temblaba. Nadie osaba enfrentarlo. Ni siquiera Saúl, que alguna vez había sido valiente, se atrevió a salir. Fue entonces cuando David, enviado solo a llevar provisiones a sus hermanos, escuchó las palabras del gigante. Mientras los soldados huían atemorizados, él preguntó: ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Al principio lo ridiculizaron. Su hermano mayor lo reprendió. ¿Qué haces aquí? Eres un pastor. Vuelve a tus ovejas. Pero David insistió. No confiaba en su fuerza ni en su experiencia militar, sino en el Dios que lo había librado antes de osos y leones. O la fe que desafió a la espada Saúl, desesperado por alguien que al menos se atreviera a enfrentar al gigante, aceptó la propuesta del joven. Intentó vestirlo con su armadura, pero David apenas podía moverse. Rechazó el peso de hierro y bronce, y en su lugar tomó lo que conocía, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Cuando Goliat lo vio acercarse, rió con desprecio. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Pero David respondió con palabras que resonaron en el valle y en la historia. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Una piedra, solo una, salió disparada de la honda con fuerza divina y se clavó en la frente del gigante. Goliat cayó de bruces al suelo, y con su propia espada, David lo decapitó. El ejército filisteo huyó aterrado, e Israel, que había estado paralizado por el miedo, cobró valor y los persiguió hasta derrotarlos. El canto que cambió todo. A partir de ese día, David dejó de ser un simple pastor. Su nombre recorrió todo Israel. Saúl lo puso al frente de tropas, y David siempre regresaba victorioso. El pueblo lo admiraba, y su fama crecía más con cada batalla. Entonces surgió la canción que marcaría un antes y un después. Saúl mató a sus miles, pero David a sus decenas de miles. Lo que comenzó como un cántico de celebración se convirtió en el veneno del corazón de Saúl. Cada estrofa era como una daga que alimentaba sus celos. El mismo joven que había calmado su espíritu ahora se convertía en su amenaza. De admiración a odio. La envidia se apoderó del rey. El amor que sintió por aquel músico que lo había aliviado se transformó en sospecha y resentimiento. Saúl comenzó a mirarlo con recelo, temiendo que ese joven pudiera quitarle la corona que ya Dios le había prometido a otro. Y aunque David nunca buscó el trono, el destino ya estaba escrito. Lo que había iniciado con un arpa y continuado con una honda lo llevaría tarde o temprano a la corona. La envidia es un fuego silencioso. No arde con llamas visibles al inicio, pero lentamente consume el alma desde adentro hasta dejarla vacía. Así ocurrió con Saúl, el primer rey de Israel. Al principio, David era para él una bendición. El joven pastor, convertido en músico, calmaba su espíritu atormentado con las dulces melodías del arpa. En sus manos, las notas parecían traer un susurro del cielo, un bálsamo que descendía sobre el corazón del rey. Pero aquel mismo muchacho que le había traído paz, pronto se transformó en la chispa que encendió la tormenta de su interior. La caída del gigante Goliat había elevado a David a la categoría de héroe nacional. El ejército regresaba victorioso, las mujeres salieron de las ciudades con panderos y danzas, y entonaban un cántico que resonaba como una sentencia para Saúl. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Aquellas palabras eran para el pueblo un himno de celebración, pero para Saúl eran cuchillos que atravesaban su orgullo. Desde aquel día, su mirada hacia David cambió. Lo que antes había sido aprecio se tornó sospecha. Lo que había sido cercanía se convirtió en hostilidad. El veneno de la comparación comenzó a recorrer sus venas. La envidia lo consumía cada vez más. En los banquetes del palacio, mientras David tocaba el arpa para aliviar su angustia,
Saúl no escuchaba música, escuchaba amenazas. No veía a un siervo fiel, veía a un rival en potencia. Y una tarde no soportó más, tomó la lanza que descansaba a su lado, y con furia la arrojó contra David para clavarlo a la pared. Pero el joven se apartó con agilidad, y la lanza atravesó el vacío. Esa no fue la única vez. La escena se repitió, mostrando que lo que habitaba en el corazón de Saúl ya no era un arranque pasajero, sino una obsesión mortal. La envidia se había convertido en odio declarado. David huyó. El desierto se convirtió en su refugio, las cuevas en sus moradas. Saúl lo persiguió como si se tratara de un enemigo de la nación, como si el ungido por Dios fuese un traidor. El rey dedicó más esfuerzo a destruir a David que a enfrentar a los verdaderos enemigos de Israel. Su obsesión lo cegaba. Y, sin embargo, en 2 ocasiones el destino le dio a David la oportunidad de vengarse. Una primera vez, en la oscuridad de una cueva en Engadi, David se encontró a Saúl desprotegido. Sus hombres le susurraron: «Este es el día en que el Señor te entrega a tu enemigo». Pero David, con un corazón diferente, solo cortó un pedazo del manto real y lo guardó como prueba. Más tarde, desde lo alto de la montaña, levantó su voz y mostró el trozo de tela. Con respeto, le dijo: «Mira, mi señor, que hoy tuve tu vida en mis manos y no la toqué. ¿Por qué me persigues?». Una segunda vez, mientras Saúl dormía en su campamento rodeado de soldados, David descendió en silencio con Abisai. El valiente guerrero le dijo: «Déjame atravesarlo con la lanza, no necesitaré repetir el golpe». Pero David respondió con firmeza: «No extiendas tu mano contra el ungido del Señor, que sea Dios quien juzgue entre él y yo». Y en lugar de matarlo, tomó la lanza y la vasija de agua que reposaban junto al rey y se retiró sin hacerle daño. En ambas ocasiones, David probó que no era un rebelde, sino un siervo fiel. Y sin embargo, el corazón de Saúl no halló paz. Ni la misericordia de David, ni las pruebas de su lealtad lograron arrancar de su alma la raíz de la envidia. Como un árbol enfermo, la amargura había echado raíces profundas. La envidia lo devoraba de día y de noche. Lo apartaba de su familia, lo distanciaba de sus deberes como rey, lo cegaba frente a los verdaderos peligros que amenazaban a Israel. El nombre de David era una sombra que lo perseguía aún en sueños, un eco que retumbaba en su conciencia, un recuerdo que no podía borrar. Así, el rey de Israel, que había comenzado su reinado con humildad, ahora se encontraba preso en la cárcel de sus propios celos. Su mirada ya no buscaba la gloria de Dios, sino la caída de aquel joven pastor que Dios había levantado. La historia de Saúl nos recuerda que el mayor enemigo no siempre viene del campo de batalla, sino del interior del corazón. La envidia, si no se combate, se convierte en un fuego que consume la razón, el amor y la fe, hasta dejar un alma vacía. Y en ese estado estaba Saúl, un rey que podía derrotar ejércitos, pero que fue derrotado por su propio orgullo. La noche caía sobre Israel como un manto de incertidumbre. Los filisteos, enemigos ancestrales, habían reunido un ejército imponente que se extendía como un mar de hierro en el valle de Sunem. Sus carros relucían al amanecer, sus lanzas se alzaban como un bosque de muerte, y sus gritos de guerra resonaban como un rugido que hacía temblar la tierra. Frente a semejante amenaza, el corazón de Saúl se deshizo en temor. El rey, que alguna vez había sido ungido por Dios y elevado sobre sus hermanos, ahora se encontraba vacío, desgastado y consumido por los años de desobediencia. Su reino estaba fracturado, su pueblo debilitado, y lo más trágico, la voz del Señor, aquella que en otros tiempos lo había guiado, ahora estaba en silencio. Saúl buscó dirección. Envió sacerdotes para consultar al Urim y Tumim, pero no hubo respuesta. Se postró en oración, pero el cielo parecía cerrado. Intentó escuchar la voz de los profetas, pero ninguno habló. Aún en sueños,
donde alguna vez Dios le había mostrado señales, no halló ni un destello. El hombre que, en su juventud, había escondido su fragilidad entre el equipaje, ahora escondía su alma en un abismo de desesperación. El silencio de Dios no era ausencia, era juicio, la decisión prohibida. Acorralado por el miedo, Saúl tomó una decisión que marcaría su condena final. Había expulsado a los médiums y adivinos de la tierra, obedeciendo el mandamiento de Dios, pero ahora, en su desesperación, buscó lo que antes había prohibido. Ordenó a sus siervos: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya y la consulte». Sus hombres, sabiendo de una en Endor, lo guiaron en secreto bajo la sombra de la noche. El rey de Israel, el ungido de Jehová, caminaba disfrazado, oculto bajo ropas comunes, como un ladrón de la verdad, buscando respuestas donde solo había tinieblas. El encuentro en Endor. Al llegar, la mujer de Endor tembló al escuchar su petición. Ella sabía el decreto de muerte sobre quienes practicaban tales artes. Pero Saúl, jurando por el mismo nombre de Dios que había desobedecido, le prometió: «Nada malo te sucederá». La mujer accedió. Con sus artes prohibidas, invocó, y algo más allá de su comprensión ocurrió. De pronto, un estremecimiento recorrió la habitación. La médium gritó con voz aterrada: «Veo a un anciano subiendo, envuelto en un manto». Saúl cayó de rodillas, con el rostro en tierra. Lo que la mujer describía coincidía con la figura inconfundible del profeta Samuel. El mismo Samuel que había ungido su cabeza, que lo había advertido tantas veces, y que ahora venía no como consejero, sino como juez. La voz que condena. La voz de Samuel retumbó como un trueno desde la eternidad. «¿Por qué me has inquietado haciéndome subir?». Con lágrimas, Saúl respondió: «Estoy en gran angustia. Los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde, ni por profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me enseñes lo que debo hacer». Pero la respuesta fue como una espada que desgarró su espíritu. «¿Para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor ha hecho contigo como lo habló por mi boca. Ha arrancado el reino de tu mano y lo ha dado a David. Tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste su mandato contra Amalec. Por eso Jehová te ha desechado». Un silencio sepulcral llenó la estancia, y entonces la sentencia cayó como un peso insoportable. «Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, y Jehová entregará también a Israel en manos de los filisteos». El derrumbe del rey. Saúl se desplomó en el suelo, sin fuerzas, como si su vida lo hubiera abandonado en ese instante. El hombre que había sido el primero en portar la corona de Israel, y que alguna vez fue aclamado por miles, ahora yacía tendido en la oscuridad, derrotado antes de entrar en batalla. Ni el banquete ofrecido por la médium pudo devolverle vigor. Solo un poco de pan y carne lo levantaron para regresar al campamento, no como un rey confiado, sino como un hombre condenado a enfrentar el amanecer de su destrucción. La noche avanzaba, y con ella el destino sellado de un hombre que había sido escogido, pero rechazado. El cielo había guardado silencio, y cuando finalmente habló, fue solo para anunciar la muerte. El clamor de Saúl ya no alcanzaba el trono de Dios. El rey de Israel, el ungido caído, marchaba hacia su última batalla, sabiendo que en el campo de guerra no solo perdería su corona, sino también su vida. El monte Gilboa se convirtió en el escenario de la tragedia más amarga de Israel. El ejército filisteo, numeroso y despiadado, avanzó con una fuerza imposible de contener. Las colinas temblaban con el estrépito de los carros de guerra, y el suelo se cubría con las huellas de millares de soldados sedientos de sangre. Israel retrocedía. Hombres que alguna vez habían seguido a Saúl con fervor, ahora huían despavoridos, buscando cualquier rincón donde esconderse. El eco de las trompetas filisteas resonaba como un juicio divino, recordando que aquel día no sería un día de victoria, sino de ruina.
Entre los caídos estaba Jonatán, el hijo amado, aquel príncipe noble que había mostrado una fe inquebrantable, un guerrero que nunca dudó en arriesgar su vida por la gloria de Dios. Su espada, que tantas veces había abierto camino en medio de ejércitos enemigos, ahora yacía manchada de su propia sangre. El amigo fiel de David, el hombre que pudo haber sido rey, expiraba en el campo de batalla, mientras su padre veía cómo se apagaba la esperanza de su linaje. Saúl, el ungido del Señor, aquel que una vez había sido elegido entre todos por su estatura y su porte, estaba ahora cercado por el enemigo. Las flechas lo alcanzaron, clavándose en su carne y quebrantando su cuerpo. El dolor era insoportable, pero más pesada que las heridas era la carga de su alma. Sabía que había sido desechado, sabía que Dios ya no estaba con él. Rodeado, humillado, sin salida, el rey tomó una decisión desesperada. No permitiría que los filisteos se burlaran de él, que lo arrastraran como trofeo de su victoria. Ordenó a su escudero: «Atraviésame con tu espada, para que estos incircuncisos no se ensañen conmigo». Pero el escudero tembló y no se atrevió. Entonces Saúl, con lo poco de fuerza que le quedaba, se arrojó sobre su propia espada. Así murió el primer rey de Israel, aquel que había sido elegido por el pueblo, pero que terminó derrotado por su desobediencia y consumido por su orgullo. El campo quedó en silencio. El cuerpo del rey reposaba en el polvo junto a sus hijos. La corona que una vez había brillado en su cabeza se hundía en la oscuridad de la derrota. El ungido de Dios había caído, y con él toda una era llegaba a su fin. Los filisteos celebraron con estruendo. Cortaron la cabeza de Saúl, despojaron sus armas y colgaron su cuerpo en las murallas de Bet-San como un trofeo de humillación. Sus restos, expuestos al escarnio, se convirtieron en espectáculo para los enemigos de Israel, un recordatorio de la fragilidad de la gloria humana y de lo que ocurre cuando el hombre se aparta del Señor. Pero no todos olvidaron al rey caído. Los hombres de Jabes de Galaad, aquellos mismos que Saúl había salvado en su primera victoria, no permitieron que su memoria quedara en deshonra. Con valentía atravesaron el campamento enemigo, arriesgando sus vidas para recuperar los cuerpos de Saúl y sus hijos. Los llevaron consigo y les dieron sepultura digna, con ayuno y lamento. Fue su último acto de gratitud hacia aquel que, en otro tiempo, había sido instrumento de liberación. Cuando la noticia llegó a David, su corazón se quebrantó. El hombre que había sido perseguido, que había huido por desiertos y cuevas, no celebró la caída de su enemigo. Al contrario, rasgó sus vestiduras, lloró amargamente y compuso un canto que resonaría por generaciones. «Cómo han caído los valientes, cómo perecieron los héroes en el campo de batalla. Saúl y Jonatán, amados y queridos, más veloces que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vistió de púrpura y ornamentos de oro. Cómo han caído los poderosos, y perecieron las armas de guerra». Así terminó la vida de Saúl, el rey que comenzó escondido entre el equipaje, que fue ungido en secreto, que conoció la gloria de la victoria y la amargura de la derrota. Su historia es una advertencia eterna de cómo la desobediencia y la envidia pueden destruir incluso al más ungido de los hombres. Israel quedó sin rey, pero no sin esperanza, porque aunque el trono de Saúl había caído en el polvo, en los campos de Belén ya se estaba levantando otro trono, uno que sería confirmado no por el clamor del pueblo, sino por el corazón de Dios mismo. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, no se cuenta como una simple crónica de victorias y derrotas. Se levanta como un espejo que refleja la fragilidad del corazón humano cuando es elevado a lugares de honra. Saúl no comenzó mal. Al contrario, fue escogido por Dios en respuesta al clamor de un pueblo que pedía un rey. Era fuerte, valiente, alto, con presencia imponente. Tenía todo lo que, a los ojos humanos, hacía falta para gobernar. Y, sin embargo, con el paso del tiempo, lo que parecía grande se quebró desde adentro.
Su vida nos enseña que no es suficiente ser elegido, ni siquiera es suficiente comenzar bien. El verdadero desafío es permanecer fiel hasta el final, porque Saúl tuvo un inicio prometedor. El Espíritu del Señor lo llenó, le dio victorias y lo puso en alto. Pero la gloria embriaga cuando no se sostiene con obediencia. La impaciencia lo llevó a adelantarse en lo que no le correspondía. La desobediencia lo hizo guardar lo que Dios había mandado destruir, y la envidia lo consumió hasta transformar a un rey en un cazador obsesionado con un joven pastor inocente. Lo más doloroso de su historia es que Dios mismo había puesto sobre él una promesa de reino duradero. Pero esa promesa se quebró, no porque Dios fallara, sino porque Saúl no supo caminar en obediencia. Las palabras de Samuel quedaron grabadas como una sentencia eterna. La obediencia vale más que el sacrificio, porque has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado a ti. Y así, un hombre que pudo haber sido recordado como un héroe, terminó como un ejemplo de advertencia. Su final no fue de gloria, sino de tragedia. Murió sin dirección divina, sin honra, sin paz en su corazón. El ungido del Señor cayó, no porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque su interior fue debilitado por la rebeldía. La vida de Saúl nos deja una lección clara y solemne. El éxito no se mide en cómo comienzas, sino en cómo terminas. Un corazón altivo puede perder en un instante lo que Dios había dado en gracia. Y la desobediencia, aunque parezca pequeña, abre puertas a la ruina más grande. El recuerdo de Saúl permanece en las Escrituras como un aviso, un faro que alerta a cada generación, que no basta con tener dones, poder o posición. Lo que realmente sostiene a un hombre o a una mujer delante de Dios es la fidelidad, la humildad y la obediencia. Por eso, cada vez que se menciona a Saúl, no lo vemos solo como el primer rey de Israel, sino como la advertencia viva de lo que ocurre cuando el corazón del hombre se aleja del corazón de Dios, y de sus cenizas surge una verdad eterna. La obediencia abre camino a la vida, pero la desobediencia conduce a la caída, aunque el trono sea de oro y el título sea ungido del Señor. Si te gustó esta historia y quieres conocer más relatos bíblicos llenos de misterio, fe y lecciones para nuestra vida, suscríbete y comparte este video.